Continuando con la etapa de preparación del proyecto y después de haber estudiado la función de demanda, entramos de lleno a lo que se denomina la ingeniería de proyecto. La ingeniería de proyecto tiene como producto final tres aspectos que son fundamentales y que nos entrega la información necesaria para poder lograr y hacer buenas evaluaciones en el futuro. La primera de ellas tiene que ver directamente con la definición de las estructuras de costos. Nos entrega como producto final los costos tanto fijos como variables que el proyecto va a tener en el futuro. También nos entrega todo lo referente a los requerimientos de inversión y a la selección propiamente tal de las tecnologías, es decir, de equipos y maquinaria. Finalmente, también nos entrega una serie de balances que son la base de la información requerida para poder estimar la estructura de costos y así constituir lo que más adelante llamamos los estados de pérdida de ganancias y los flujos financieros. Iniciamos entonces esta parte de ingeniería de proyectos estimando en primer lugar lo que denominamos la función de producción. Se trata de seleccionar una función de producción óptima, es decir, una función de producción que nos permita reducir al máximo los costos. Uno de los elementos clave de la estrategia competitiva hoy día es tratar de producir a la menor costo posible, dado que de esa manera podemos permanecer en este mundo de alta competencia. El modelo de producción o función de producción no es más que nada una forma para poder ordenar lo que denominamos los insumos y cómo estos insumos se transforman en un producto final gracias a la tecnología. Cuando hablamos de tecnología, nos estamos refiriendo a la manera, a la forma de hacer las cosas. Es el arte de hacer las cosas. Por lo tanto, también debemos tener claro que las tecnologías tienen que estar en función de poder definir una producción capaz de satisfacer una demanda. Entendamos bien también que los procesos tecnológicos muchas veces no se crean dentro del propio área donde el proyecto está y hay que traerla de otros lugares y por lo tanto ella tiene que tener capacidad también para ser asimilada. En toda esta etapa siempre existen diferentes alternativas y para ello entonces estamos obligados a poder elegir cuál de estas tecnologías es la más apropiada. Para ello tenemos varios tipos de técnicas. Una de las técnicas que muy comúnmente se utiliza es la referida a las técnicas de los puntos de equilibrio. Siempre vamos a elegir una tecnología y un proceso de producción que sea capaz de satisfacer la demanda. Tener tecnología y procesos de producción o funciones de producción que produzcan mucho más que la demanda y se generen excedente, es decir, inventario, es lo que se denomina en muchas ocasiones tener capacidades ociosas y no poder lograr tener estructuras de costos bajos. O por otro lado, seleccionar procesos productivos que no alcancen a satisfacer una demanda es perder clientes y es posible que esos clientes se vayan a la competencia y el día de mañana nos saquen a nosotros del mercado. Resumiendo, la ingeniería de proyectos va a ser capaz entonces de entregarme información con respecto a costos de operación, costos de mano de obra, insumos requeridos, costos en materia de reparación y mantenimiento. Todo esto tiene efectos económicos fundamentales. La selección de tecnología. La selección de tecnología es aquella que nos permite a nosotros, con el arte de hacer las cosas, definir cuál de ellas es en términos de tamaño el más apropiado. Por lo tanto, podemos utilizar las técnicas que anteriormente expresamos como de punto de equilibrio y con otras técnicas financieras que vamos a ver más adelante, como el caso de los valores actuales netos. Otra cosa que es muy interesante e importante en materia de proyecto es definir el tamaño de un proyecto. Ya expresamos de que tener capacidades ociosas implica estructuras de costo elevado. Tener capacidades inferiores a la demanda es perder clientes. Por lo tanto, determinar el tamaño del proyecto es un elemento clave y estratégico en toda preparación de proyecto.
Junto con el tamaño de proyecto es determinante también saber el lugar donde se va, digamos, a ubicar un proyecto. La localización es un aspecto clave porque define, en cierta medida, la estructura de costo. Hay lugares en que la energía eléctrica, en un proyecto que requiera mucha energía eléctrica, lo haría muy costoso. Sería imposible pensar en un proyecto de aluminio en el norte de Chile, un proyecto que demanda una gran cantidad de electricidad, ser diseñado y colocado en el norte de Chile, donde los costos de la energía eléctrica, por ser carácter térmico, es bastante elevado. Generalmente este tipo de proyectos se colocan donde la energía eléctrica es mucho más barata, es decir, energía eléctrica basada en conceptos hidráulicos. También muchos proyectos se ubican en lugares donde la mano de obra tiene un cierto nivel de calificación y permite en cierta medida lograr mayores productividad con el recurso humano. Otros proyectos se ubican donde la mano de obra es muy barata y que son proyectos de intensidad de mano de obra. Proyectos se ubican también donde los servicios logísticos hacen que su estructura de costo y su calidad del servicio le permita dedicar mejores condiciones que los competidores. Proyectos también se ubican donde existen leyes especiales, como el caso particular en la ciudad de Arica, Chile, donde existiendo leyes especiales hacen de que en cierta medida la estructura de costos se vean reducidas por ciertos tipos de incentivos, que van, digamos, en términos de pagar menos en mano de obra o pagar menos aspectos tributarios. Es decir, la localización es un elemento determinante, al igual que lo referido, digamos, al tamaño del proyecto y a la selección de tecnología. Con lo anterior, se nos hace entonces necesario tener que definir qué tamaño de inversión en materia de infraestructura. Hasta ahora hemos hablado en términos de equipamiento y tecnologías productivas. También se requiere definir cuál va a ser la cantidad, en términos prácticos, de metros cuadrados que se van a construir, la manera en que se van a distribuir los equipamientos, lo que se llama un layout. Todo ese tipo de conceptos están involucrados dentro de la ingeniería de proyecto. La ingeniería de proyecto termina, finalmente, con unos resúmenes que lo denominamos con el nombre de balance, que en el fondo son las valoraciones económicas de las variables técnicas. Uno de ellos tiene que ver con el balance de obra física, donde aparecen los distintos componentes de los ítems que forman parte de las obras físicas, la unidad de medida, la cantidad, los costos unitarios que ésta tiene, las vidas útiles y los valores residuales. Eso constituye un balance de obra física. Otro balance tan importante para poder tener los datos requeridos para la evaluación futura es lo que llamamos un balance de inversiones en equipamiento, que va unido indudablemente con un calendario de inversiones. Ambas hojas de trabajo son básicas y fundamentales para poder constituir el día de mañana los flujos. Tenemos costos variables, y en los costos variables uno de los recursos fundamentales que forman parte de ello es lo que denominamos el recurso humano. Tenemos que hacer un balance de personal, identificado y en relación con un volumen de producción. En ello deben aparecer los cargos, los puestos, la remuneración en términos unitarios y la remuneración total dependiendo del número de cargos que el proyecto disponga para cada una de las actividades. Junto con el balance del recurso humano, en la parte variable de los costos tenemos todo lo referente a los balances de materiales, es decir, todos los insumos requeridos en el proceso de producción. Tenemos entonces, por un lado, los costos fijos, producto de las inversiones, producto de la infraestructura y producto también de ciertos cargos de carácter ejecutivo, y tenemos, por otro lado, todo lo que tiene que ver con la parte variable, que está referido a los recursos humanos, a los materiales. Este conjunto de balance es lo que ya podríamos denominar el valor final, es decir, el producto final de esta etapa del estudio que se llama ingeniería de proyecto.